En la sala de clases, todos rieron cuando el profesor señaló al alumno del fondo. ¿Tú? Seguro que ni siquiera entendiste la pregunta. Nadie imaginaba que aquel muchacho callado guardaba un conocimiento que cambiaría la historia de esa lección y la forma en que todos miraban al maestro. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. La mañana había comenzado como cualquier otra. El murmullo de los estudiantes llenaba el aula mientras el profesor organizaba sus papeles en el escritorio. Afuera, el sol se filtraba por las ventanas altas, dibujando líneas de luz sobre los pupitres gastados. Entre todos los alumnos, uno permanecía en silencio, sentado en la última fila, un joven delgado, con cabello oscuro y mirada tranquila, que parecía más interesado en observar que en participar. El profesor, un hombre de voz grave y movimientos calculados, era conocido por su manera brusca de enseñar. Disfrutaba exhibir su conocimiento y, a veces, ridiculizar a quienes consideraba menos preparados. Aquella mañana, al iniciar la lección, notó que el joven de la última fila no había tomado notas en las primeras explicaciones. Con una sonrisa irónica, dejó el libro sobre la mesa y caminó lentamente hasta su pupitre. A ver, dijo alzando la voz para que todos escucharan. ¿Tú siquiera entiendes lo que estamos hablando? Un par de risas surgieron entre los compañeros. El joven levantó la vista, pero no respondió. Su silencio pareció irritar al maestro, que decidió presionar. Vamos, explícanos el teorema que acabo de presentar. Seguro que no puedes. Las miradas de la clase se clavaron en él. El joven mantuvo la calma, sin mostrar nerviosismo. El profesor soltó una carcajada breve, de esas que no buscan humor sino humillación. Lo sabía, sentenció. Siempre hay uno que viene a calentar el asiento. Las risas se multiplicaron, algunas tímidas, otras abiertas. El joven bajó ligeramente la cabeza, no como quien se rinde, sino como quien decide guardar sus palabras para el momento justo. El profesor, satisfecho, dio media vuelta y regresó a su escritorio, creyendo haber ganado esa pequeña batalla. Pero mientras continuaba la clase, el joven observaba cada movimiento, cada palabra, cada fórmula que el maestro escribía en la pizarra. No tomaba notas, pero en su mente todo se iba ordenando como piezas de un rompecabezas. No necesitaba escribir, recordaba. A medida que la hora avanzaba, algunos compañeros comenzaron a notar que el joven no se veía perdido. Al contrario, sus ojos seguían cada explicación con una atención casi calculadora. El profesor, sin embargo, no se dio cuenta, estaba demasiado ocupado demostrando su autoridad. El momento culminante llegó cuando, al resolver un problema frente a todos, el maestro cometió un pequeño error. Nada grave, pero suficiente para alterar el resultado final. Nadie lo mencionó, quizá por miedo o por costumbre. El joven, en cambio, lo registró de inmediato. No dijo nada, aún. Cuando la campana sonó anunciando el receso, el profesor lanzó una última mirada a la última fila. Creyó ver una leve sonrisa en el rostro del joven, pero no le dio importancia. Lo que no sabía era que esa sonrisa no era de burla, era una señal silenciosa de que la verdadera lección estaba a punto de comenzar. El pasillo estaba lleno de voces y pasos rápidos. Los estudiantes salieron al recreo comentando las bromas del profesor, algunos todavía riendo por lo ocurrido. El joven de la última fila caminó sin prisa, con las manos en los bolsillos, esquivando grupos de compañeros que lo miraban de reojo. No parecía molesto, su expresión era la misma que había mantenido durante toda la clase, serena, firme, como si estuviera escuchando un diálogo que nadie más podía oír. Un compañero, de los pocos que no se unían a las burlas, se acercó y le susurró. «Oye, ¿por qué no le contestaste?» El joven lo miró por un segundo y respondió con calma. «Porque todavía no era el momento». Esa frase quedó flotando en el aire.
El muchacho se apartó y se dirigió al patio, donde se sentó en un rincón sombreado, sacando un pequeño cuaderno que parecía más viejo que sus libros escolares. Allí anotó algo breve, apenas un par de líneas, y volvió a guardarlo. Mientras tanto, en la sala de profesores, el maestro comentaba con tono jocoso: «Ese chico, ni habla. No sé qué hace aquí». Un colega más prudente le dijo: «Ten cuidado. A veces los callados escuchan más de lo que crees». Pero el profesor solo soltó un bufido y cambió de tema. Cuando regresaron a clase, la tensión estaba en el aire. El joven volvió a su lugar de siempre, al fondo. El maestro, quizá buscando reafirmar su autoridad, lanzó una pregunta general a la clase, una de esas que solía usar para medir el nivel de atención. Nadie respondió. Solo se escuchó el roce de lápices y el crujir de las sillas. ¿Nadie?, insistió, cruzando los brazos. Sus ojos se detuvieron en el joven del fondo. ¿Tú? Todas las miradas se giraron otra vez hacia él, como si esperaran que al fin reaccionara. Pero el muchacho no habló. Lo miró a los ojos, tranquilo, y luego dirigió su atención a la pizarra, donde la pregunta seguía escrita, como si estuviera más interesado en la precisión de las palabras que en la provocación del profesor. Ese silencio no era de miedo ni de resignación. Era un muro. Y cuanto más insistía el maestro, más quedaba claro que no podía atravesarlo. La clase entera comenzó a sentir una incomodidad distinta. No había risa esta vez, sino una curiosidad contenida. El profesor, frustrado, terminó por dirigirse a otro alumno y siguió con la lección. Pero en el fondo del aula, el joven anotaba mentalmente cada detalle, cada pausa, cada error mínimo en la argumentación. No era un desafío abierto, era un registro paciente. Cuando la campana sonó y todos recogieron sus cosas, el maestro no pudo evitar mirar otra vez hacia el fondo. El muchacho ya estaba de pie, con la mochila al hombro, y salió sin decir palabra. El silencio seguía ahí, intacto, como una promesa que nadie más entendía, excepto él. La tarde siguiente, el profesor llegó al aula con una pila de carpetas bajo el brazo. Era día de entregar la tarea semanal, un ejercicio que para la mayoría de los estudiantes era rutinario, pero que él usaba como una oportunidad para reforzar su imagen de autoridad. Siempre había comentarios, elogios exagerados para algunos, críticas mordaces para otros. Uno a uno, los alumnos fueron dejando sus trabajos sobre el escritorio. Algunos eran hojas arrugadas, con cálculos a medias, otros, presentaciones impecables pero vacías de contenido. El joven de la última fila esperó hasta el final. Cuando todos habían regresado a sus asientos, caminó lentamente hasta el frente, sacó un sobre de su mochila y lo colocó sobre la mesa del profesor sin decir una palabra. El maestro, con una ceja arqueada, abrió el sobre y extrajo varias páginas cuidadosamente ordenadas. A primera vista, el trabajo parecía sencillo: hojas blancas, letra clara, márgenes prolijos. Nada llamativo. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, su frente comenzó a fruncirse. El ejercicio pedía resolver un problema complejo siguiendo el método que él mismo había enseñado la semana anterior. La mayoría lo había hecho tal cual estaba en el manual. El joven, en cambio, había presentado no solo la resolución correcta, sino 3 formas distintas de llegar al resultado, cada una explicada con precisión quirúrgica. Y lo más desconcertante, había encontrado un error en la formulación original del problema, una imprecisión que el propio profesor no había notado. En la última página, escrita en una caligrafía serena, estaba la nota final. Método alternativo basado en optimización de pasos, para ahorrar tiempo y reducir margen de error. El aula entera observaba al profesor, que se había quedado en silencio. No era común verlo callado durante tanto tiempo. Finalmente, cerró el trabajo y lo dejó sobre la mesa, sin emitir juicio alguno. Interesante, fue lo único que dijo, aunque su tono no dejaba claro si era un elogio o un desafío.
El joven regresó a su asiento sin mirar a nadie. No necesitaba aplausos ni reconocimiento inmediato, sabía que la verdadera reacción llegaría después. Durante el resto de la clase, el profesor no volvió a dirigirle la palabra, pero varias veces su mirada se desviaba hacia la última fila. Era como si tratara de descifrar algo que se le escapaba. Cuando sonó la campana, el joven recogió sus cosas y salió. El profesor se quedó sentado, hojeando otra vez el trabajo, repasando cada línea. Una pregunta incómoda comenzó a crecer en su mente. ¿Cómo pudo encontrar ese error, y cómo aprendió un método que yo nunca enseñé? Esa noche, en su escritorio, el maestro volvió a leer el documento. Cuanto más lo analizaba, más claro quedaba que aquel alumno no era un improvisado, sino alguien que estaba jugando una partida de ajedrez intelectual y lo estaba haciendo en silencio. La mañana amaneció gris, y el aire en el aula parecía más denso que de costumbre. El profesor entró con paso firme, pero con una expresión distinta, menos relajada, más calculadora. Traía en la mano un solo cuaderno, y no era el de sus notas habituales. Después de saludar de manera mecánica, se apoyó en el escritorio y miró directamente hacia el fondo, donde el joven estaba sentado en su lugar de siempre. «Hoy vamos a hacer algo distinto», anunció. «Tengo una pregunta que ninguno de ustedes podrá responder, salvo que realmente entienda la materia». Un murmullo recorrió la clase. Algunos miraron al joven, otros al profesor, sabiendo que aquello no era una prueba más, era un reto dirigido. El maestro escribió en la pizarra una ecuación larga, con símbolos y variables que parecían no tener fin. Luego, sin dar tiempo a que nadie analizara nada, explicó. «Esto no está en el libro. No lo hemos visto en clase. Es un problema que ni muchos profesionales resuelven en minutos. ¿Quién se atreve?» Silencio. Nadie se movió. Entonces, el profesor entrecerró los ojos y lanzó la provocación. «Tú, al fondo. Ya que eres tan observador». Todas las cabezas giraron hacia el joven. Él levantó la vista, mantuvo la mirada fija en la pizarra por unos segundos y luego en el profesor. No dijo nada, pero su silencio tenía un peso distinto al de los demás. «¿No te atreves?», insistió el maestro, con un dejo de burla. El joven se levantó despacio. Caminó hacia el frente sin apresurarse, bajo la mirada expectante de todos. Tomó el marcador que el profesor le tendía y se colocó frente a la ecuación. Primero la observó completa, como si la memorizara en una sola mirada. Luego, sin consultar ningún papel, comenzó a escribir. Sus movimientos eran precisos, cada trazo limpio. No dudaba. De vez en cuando se detenía, no para corregir, sino para reorganizar la expresión de una forma más clara que la del propio enunciado. En menos de 3 minutos, la ecuación empezó a reducirse, paso a paso, hasta llegar a un resultado que parecía imposible por lo rápido y exacto. El joven dejó el marcador, miró al profesor y dijo con voz tranquila. Su planteamiento tenía un error en la segunda línea. El resto se resuelve de forma directa si se corrige eso. Un silencio espeso cubrió el aula. El profesor parpadeó, revisó la pizarra y, para su incomodidad, comprobó que el muchacho tenía razón. No era solo que hubiera resuelto el problema, lo había hecho señalando un fallo en el planteamiento inicial. «Pueden sentarse», dijo el joven, pero no como una orden, sino como si la clase hubiera terminado para él. Regresó a su lugar y abrió su cuaderno, dejando al profesor frente a la pizarra, con un desafío nuevo, entender cómo un alumno, sin levantar la voz, había invertido por completo la dinámica de poder en esa sala. El eco del episodio de la pregunta imposible aún flotaba en el ambiente al día siguiente. Algunos alumnos susurraban en los pasillos, repitiendo cómo el joven había corregido al profesor frente a todos. Otros lo miraban con una mezcla de admiración y desconcierto. Él, en cambio, seguía con su misma rutina, llegar puntual, sentarse en la última fila, observar en silencio. El profesor entró con paso más rápido de lo habitual.
Parecía decidido a recuperar la autoridad. Sin preámbulos, escribió una nueva pregunta en la pizarra, esta vez más corta, pero llena de trampas conceptuales. Bien, dijo, mirando a la clase, hoy no quiero cálculos largos. Quiero precisión. La respuesta tiene que ser inmediata. Se giró hacia el joven del fondo. Tú. Respóndeme. No hubo murmullo esta vez, el silencio fue total. El muchacho levantó la vista, observó la ecuación como si fuera un dibujo sencillo, y habló sin vacilar. 10,5. El profesor frunció el ceño. Explícate. No hace falta hacer todos los pasos. El resultado es evidente si se reconoce que la tercera variable se anula por la relación del segundo término con el primero. Lo dijo con un tono tan sereno, sin esfuerzo aparente, que algunos compañeros incluso sonrieron. El profesor, en cambio, sintió un leve temblor de orgullo herido. Tomó una tiza, repitió el problema paso a paso, y, para su incomodidad, llegó exactamente a la misma respuesta, 10,5. ¿Alguna pregunta?, dijo el joven, con la misma calma con la que se pide un vaso de agua. Nadie habló. El peso de ese intercambio era más grande que el resultado numérico. El profesor había querido atraparlo en un error rápido, pero el alumno le había respondido con precisión quirúrgica, sin mostrar nervios, sin un titubeo. El resto de la clase transcurrió en un extraño equilibrio. El maestro, aunque continuó explicando, parecía medir más sus palabras. El joven seguía atento, tomando notas mentales más que escritas. Al sonar la campana, algunos compañeros se acercaron al muchacho. ¿Cómo lo haces?, preguntó uno, genuinamente intrigado. No es magia, respondió. Es escuchar más de lo que se habla. Salió del aula dejando atrás un ambiente de respeto contenido. El profesor lo siguió con la mirada mientras recogía sus cosas, pensando en algo que nunca había admitido de ningún alumno: ese chico sabe más de lo que muestra, y quizá más de lo que yo mismo me atrevo a aceptar. Aquella noche, el maestro repasó mentalmente la respuesta. No solo era correcta, la explicación breve que el joven había dado revelaba una comprensión profunda, imposible de improvisar. Y aunque no lo admitiría abiertamente, esa certeza comenzaba a incomodarle más que cualquier desafío abierto. La semana avanzaba y, aunque el profesor intentaba mantener las clases como antes, algo había cambiado. La tensión era más sutil, pero constante. Cada vez que escribía en la pizarra o planteaba un problema, miraba de reojo hacia la última fila, como si midiera la reacción del joven. Ese día, la lección trataba sobre un tema que el profesor consideraba su especialidad. Con paso seguro, llenó la pizarra de fórmulas y diagramas, explicando cada paso con tono de experto. La clase seguía atenta, algunos tomando notas frenéticamente. Al llegar al final, el maestro dio un golpe suave con la tiza contra la pizarra y dijo: Ahí tienen. Este es el procedimiento más eficiente y preciso para resolver este tipo de problemas. Guardó silencio, esperando alguna pregunta. Nadie levantó la mano, hasta que una voz tranquila rompió el ambiente. Profesor, ¿era el joven? ¿Puedo señalar algo? El maestro arqueó una ceja. Adelante, respondió, con un matiz de desafío. El muchacho se levantó, caminó lentamente hacia la pizarra y, sin borrar nada, rodeó con un círculo una pequeña parte de la ecuación. Aquí, dijo, usted usó un valor aproximado para simplificar el cálculo. Pero esa aproximación introduce un margen de error que cambia el resultado final en un 2,3%. Algunos estudiantes fruncieron el ceño, intentando entender la magnitud de lo que acababa de decir. El joven tomó la tiza y escribió el valor exacto, demostrando cómo, al aplicarlo, el resultado cambiaba lo suficiente como para invalidar la afirmación de máxima precisión que el profesor había hecho minutos antes. La sala quedó en silencio. El maestro se acercó, revisó los números y, para su incomodidad, comprobó que era cierto. Es un detalle mínimo,
intentó justificar, irrelevante en la práctica. El joven lo miró con serenidad. A veces los detalles mínimos son los que cambian una decisión importante. Esa frase quedó suspendida en el aire como una advertencia, aunque dicha sin hostilidad. El profesor sintió un calor incómodo en la nuca. No era solo la corrección, era la manera en que el muchacho la había hecho, con calma, sin levantar la voz, dejando que los números hablaran por él. Cuando regresó a su asiento, algunos compañeros lo siguieron con la mirada, como si hubieran presenciado algo más grande que un simple ajuste matemático. El profesor, en cambio, continuó la clase con una energía distinta, evitando mirar hacia el fondo. Esa noche, revisando sus apuntes, no pudo evitar recordar la frase del joven. Y en algún rincón de su mente, empezó a surgir una pregunta inquietante. ¿Qué más ve él que yo no veo? Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que ese detalle mínimo sería la pieza clave para algo mucho más grande que estaba por revelarse. 2 días después del incidente del detalle mínimo, el ambiente en la clase estaba más silencioso de lo habitual. El profesor, decidido a recuperar su control, anunció un ejercicio especial. Hoy, trabajaremos con datos reales de un informe técnico, dijo. Quiero que los analicen y lleguen a las mismas conclusiones que yo. Repartió fotocopias de un documento oficial, tablas de valores, gráficos y notas al pie. El material parecía sólido, impecable. El joven lo tomó sin mostrar emoción, pero sus ojos recorrieron las páginas con la velocidad de quien sabe exactamente qué buscar. Mientras la clase trabajaba, el profesor caminaba entre las filas. Cada tanto, se detenía detrás del joven, como si quisiera leer su mente. Él, sin levantar la vista, iba subrayando cifras y escribiendo pequeñas anotaciones al margen. ¿Algún problema con los datos?, preguntó el maestro, con un tono casi burlón. No con los datos, respondió el muchacho, pero sí con una de las fuentes. El profesor se inclinó, intentando sonar seguro. Es un documento oficial. No hay nada que cuestionar. El joven levantó la hoja y señaló una referencia en letra pequeña, casi invisible para quien no estuviera buscando. Esta cifra aquí, dijo, tocando la nota al pie, proviene de un estudio que fue rectificado el mes pasado. El valor original estaba errado, y la corrección fue publicada en el Boletín Técnico número 48. Un murmullo recorrió el aula. El profesor frunció el ceño. Eso no cambia las conclusiones. El joven tomó aire y, con calma, sacó de su mochila una carpeta delgada. Dentro había una impresión del boletín técnico que mencionaba. Lo abrió en la página exacta y, sin una palabra más, colocó el documento sobre el escritorio del profesor. La sala quedó en silencio absoluto. El maestro lo miró, luego miró la hoja, y ahí estaba, el valor corregido, subrayado en tinta roja. El cambio no solo alteraba las conclusiones, las contradecía de forma directa. El joven regresó a su asiento sin dramatismo, mientras algunos compañeros intercambiaban miradas de asombro. El profesor cerró la carpeta con un gesto lento, como si cada segundo le pesara. No podía negarlo, los números, oficiales y recientes, hablaban por sí solos. El resto de la clase continuó, pero ya nada sonaba igual. Las explicaciones del maestro parecían más cortas, menos seguras. El joven, en cambio, escribía en silencio, como si ya supiera que esa pequeña victoria no era el final, sino una señal de que algo más grande estaba por venir. Esa noche, el profesor no pudo dormir bien. En su mente, el rostro sereno del alumno y ese documento implacable aparecían una y otra vez. Y aunque no lo admitiera, empezaba a temer que el siguiente movimiento del muchacho no solo expusiera un error, sino todo un patrón que él quería mantener oculto. Desde el día del documento que no mentía, algo extraño comenzó a suceder en la clase. El joven casi no intervenía, pero su sola presencia parecía alterar el ritmo del profesor. Era como si cada vez que el maestro escribía algo en la pizarra, sintiera que unos ojos tranquilos evaluaban cada trazo,
cada número, cada palabra. No había sarcasmo, no había provocaciones. El muchacho simplemente escuchaba, anotaba y a veces levantaba la vista con una calma que, para el profesor, se sentía como un espejo incómodo. El resto de los estudiantes empezó a notar el cambio. Antes, el maestro hablaba con voz firme, llenaba la sala con su autoridad. Ahora, sus pausas eran más largas, sus miradas más inquietas. En varias ocasiones, parecía corregir un dato sobre la marcha, como si intentara adelantarse a un posible señalamiento. Una tarde, durante un ejercicio, el profesor cometió un desliz, anotó un resultado sin mostrar el procedimiento. Varios alumnos lo aceptaron sin dudar. Pero el joven levantó la vista, lo miró por un segundo y volvió a sus apuntes sin decir nada. Ese gesto breve, sin palabras, hizo que el maestro tragara saliva. Sintió la necesidad de justificar lo que había hecho. Este cálculo lo he resumido para ahorrar tiempo, dijo. Todos saben que el procedimiento es correcto. Pero nadie había preguntado nada. La justificación flotó en el aire, innecesaria, y el joven continuó escribiendo como si no la hubiera escuchado. En los pasillos, algunos comentaban en voz baja. No es que el chico lo enfrente, es que parece que sabe más de lo que dice. Es peor que discutir, lo deja solo, hablando contra sí mismo. El profesor comenzó a evitar el contacto visual. Incluso llegó a cambiar el orden de algunos temas para no coincidir con lo que sabía que el joven dominaba. Pero el silencio persistía, y con él, una presión invisible que crecía día a día. Un viernes, al terminar la clase, el maestro recogía sus cosas cuando el joven se acercó lentamente. «Buen fin de semana, profesor», dijo con voz suave. «Igualmente», respondió el maestro, pero su tono sonó forzado. No había reclamo, ni ironía, ni advertencia, y sin embargo, esas simples palabras pesaron más que cualquier confrontación directa. Era como si el muchacho le recordara que estaba ahí, que veía, que sabía, y que no necesitaba hablar para que la verdad se sintiera presente. Aquella noche, mientras corregía exámenes, el profesor se dio cuenta de que no temía las respuestas del joven, sino su silencio. Ese silencio que parecía contener un juicio invisible, imposible de rebatir. Y lo que era peor, sentía que la clase entera empezaba a escucharlo también. El lunes siguiente, el profesor llegó con una determinación extraña. Esa vez, no dejaría que el joven le marcara un error. Preparó la clase con esmero, revisó cada cifra y cada ejemplo 3 veces. Quería recuperar el control, demostrar que seguía siendo el que enseñaba. El tema del día era uno de los más complejos del curso. Los alumnos, concentrados, seguían cada explicación. El joven también, aunque con esa serenidad que ya desconcertaba a todos. No escribía todo, solo anotaba lo que, para él, parecía realmente importante. A mitad de la clase, el profesor planteó un problema complicado y propuso resolverlo juntos. Iba avanzando paso a paso, pero en el tercer cálculo se detuvo. Algo en su mente le decía que había un atajo, una forma más elegante de llegar al resultado. Hay un método alternativo, dijo, queriendo impresionar, pero no sé si valga la pena mostrarlo. Nadie respondió, pero los ojos del joven se levantaron, atentos. El profesor, sintiendo esa mirada, tomó aire y comenzó a explicar la versión rápida. A mitad del procedimiento, sin querer, cometió un error de signo. No era grave, pero llevaba a un resultado diferente. Cuando terminó, la clase estaba en silencio. El joven no habló. En cambio, tomó su cuaderno, escribió unas pocas líneas y lo cerró. ¿Todo claro?, preguntó el maestro, mirando a todos menos a él. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una alumna del frente, que pocas veces hablaba, levantó la mano. «Profesor, creo que el resultado no coincide». Él, dijo señalando discretamente al joven, me mostró otra forma y llegamos a un número distinto. El maestro frunció el ceño,
tomó la hoja que la alumna le pasaba y vio el cálculo. Efectivamente, estaba correcto, y sí, era más elegante que su propia versión. La clase entera esperaba una reacción. El profesor podía haber defendido su método, minimizar el error o incluso ignorarlo. Pero por alguna razón, no lo hizo. Tal vez por cansancio, tal vez por ese silencio que lo había perseguido días enteros. Tienes razón, dijo finalmente, mirando al joven. Tu método es más preciso. Gracias por mostrarlo. Hubo un murmullo suave en el aula. El joven asintió con respeto, sin sonrisa ni gesto de triunfo. Simplemente volvió a abrir su cuaderno y continuó escribiendo. En ese instante, el profesor sintió algo extraño, alivio. Era como si, por primera vez en semanas, la tensión hubiera bajado. Comprendió que no se trataba de perder autoridad, sino de ganarse el derecho a aprender también. Al terminar la clase, se acercó al joven. ¿Cómo supiste ese método?, preguntó, genuinamente curioso. Lo aprendí resolviendo un problema en casa, respondió el muchacho. A veces, la mejor respuesta no es la más rápida, sino la más clara. El profesor se quedó en silencio, pero esta vez, ese silencio no pesaba, sino que enseñaba. El último día de clases llegó más rápido de lo que todos imaginaban. El ambiente en el aula era distinto, menos tenso, más sereno. El profesor había cambiado en las últimas semanas. Sus explicaciones eran más cuidadas y aunque seguía siendo exigente, ahora escuchaba con atención a quienes se atrevían a aportar algo diferente. Esa mañana, después de la lección, anunció que daría unos minutos para que los estudiantes compartieran reflexiones o preguntas antes de finalizar el curso. Varios hablaron de lo que habían aprendido, de los retos, de las risas y frustraciones que habían vivido. Cuando parecía que nadie más iba a participar, el joven del fondo levantó la mano. No era habitual verlo tomar la palabra. La clase entera se volvió hacia él. Profesor, dijo con calma, quería agradecerle por las enseñanzas de este año. No solo las de la materia, también las otras. El maestro lo miró, curioso. ¿Las otras? Sí. Aprendí que la autoridad no está en tener siempre la razón, sino en estar dispuesto a buscarla, incluso si viene de alguien más joven. Hubo un silencio profundo. El profesor sintió un leve calor en el rostro, pero no de vergüenza, sino de reconocimiento. Sus ojos se encontraron con los del joven y, por primera vez, no sintió desafío ni presión, solo respeto mutuo. Y yo, respondió el maestro, levantándose, aprendí que a veces el alumno más callado es el que más enseña. El aula permaneció en silencio, como si todos supieran que presenciaban algo importante. El joven cerró su cuaderno, se puso de pie y caminó hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, el profesor dio un paso adelante. Lo detuvo con un gesto y, sin decir nada, le extendió la mano. El joven dudó un instante, pero luego la estrechó con firmeza. En ese apretón no había competencia ni revancha, solo un reconocimiento sincero. Al soltarlo, el profesor, casi en un susurro, dijo: «Gracias, por recordarme por qué empecé a enseñar». El muchacho asintió y salió, dejando tras de sí un silencio distinto al que lo había acompañado todo el año. Era un silencio de paz, de cierre. Los demás estudiantes lo sintieron y, sin necesidad de palabras, supieron que algo había cambiado para siempre. En el pasillo, una de las alumnas comentó: «Ese no fue un adiós cualquiera, fue como un abrazo que no se dio, pero se sintió». Dentro del aula, el profesor guardó sus cosas con una sonrisa leve. No había perdido autoridad. Al contrario, había ganado algo mucho más valioso. Sabía que, aunque pasaran los años, recordaría a ese genio silencioso que lo había hecho mejor maestro y mejor persona. Ese día, la lección final no estuvo en el libro ni en la pizarra, sino en la mirada de dos personas que se entendieron sin decir más.